Nuestro compromiso es fortalecer el cumplimiento normativo y la competitividad de las empresas en México. A través de eventos y capacitaciones presenciales y virtuales, reunimos a expertos para compartir actualizaciones normativas, mejores prácticas y estrategias innovadoras. Así, ayudamos a las empresas a mantenerse preparadas en un entorno cada vez más competitivo. De junio a diciembre de 2024, organizamos 29 eventos con la participación de más de 5,700 profesionales de instituciones IMEX, empresas de diversos sectores, despachos especializados y organizaciones educativas en las 32 entidades federativas de México y en varias ciudades de Estados Unidos. Entre las temáticas que se han abordado destacan auditorías preventivas, administración de certificación IVA e IEPS, transición al complemento Carta Aporte 3.1, retos fiscales en la industria IMEX, gestión OEA y CITIPAD, control de activo fijo, nuevos esquemas de pagos provisionales ISR e IVA, medios de defensa fiscal y acuerdos conclusivos, precios de transferencia, expectativas económicas y coberturas cambiarias, programa de vigilancia profunda. Obligaciones con el FONACOT, fiscalización del IMSS e Infonavit, NOM 036, factores de riesgo ergonómico, reformas laborales 2024, gestión del talento multigeneracional, reducción de la jornada laboral e impacto de programas de bienestar. Por ello, queremos agradecer a nuestros aliados estratégicos del sector privado e instituciones gubernamentales por ser partícipes de estos logros. Únete a esta comunidad como asistente o compartiendo tu experiencia como expositor. Contáctanos y sigamos impulsando el correcto cumplimiento. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Mi nombre es Alberto Serrano, asesor ejecutivo del Grupo Vitel, y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda cápsula informativa sobre las expectativas de crecimiento económico 2025. Estas breves sesiones son el resultado de la alianza estratégica entre la Asociación Nacional Incomex y Banco Base, una institución con más de 3 décadas de experiencia brindando asesoría a empresas dedicadas a la importación y a la exportación. El objetivo de estas cápsulas mensuales es ofrecerles una perspectiva actualizada del panorama macroeconómico del país y de los factores clave que influyen en él, con el propósito de facilitar una toma de decisiones mejor informadas en sus empresas. Le damos la bienvenida a la maestra Ana Suara, gerente de análisis económico en Banco Base, que nos presentará los indicadores económicos más relevantes al cierre del primer mes del año. Le recordamos que al final de la presentación habrá un espacio para preguntas y respuestas y pueden enviar sus dudas en cualquier momento utilizando el botón de Q&A de Zoom que se encuentra en la parte inferior. Nuevamente nos encontramos ante un panorama de gran incertidumbre. El día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó el incremento del 25% de los aranceles programado para el mes de marzo, que sigue en pie. Como es de esperarse, los mercados reaccionaron, el tipo de cambio se vio afectado, se considera aplicar aranceles en México a los productos chinos y seguimos negociando en Estados Unidos. Sin más preámbulos, le damos la voz a la maestra Ana Suara. Bienvenida, Ana. Muchas noticias en poco tiempo. Sí, de hecho, acaba de salir otra noticia hace como 10 minutos, pero bueno, si quieres, déjame comparto esto rapidito. Claro que sí. Bienvenida. Muchas gracias. Ay. Aquí está. Pero bueno, empezamos con las perspectivas económicas. Primero, como siempre, empezamos con Estados Unidos, que si bien su economía sigue creciendo, sí se muestran signos de desaceleración en general, ¿no? Por lo que esperamos que este 2025 el PIB de Estados Unidos o su crecimiento económico pase del 2,78 del año pasado a 1,58 este año. Y digo, como vemos aquí, sí, o sea, vaya, se ve esta desaceleración en general y sobre todo se da por el consumo. Y aunque la inflación en Estados Unidos sí se está desacelerando, de hecho, un poco más rápido de lo que está haciendo la inflación en México, pues todavía hay riesgos a la alza y de hecho en los últimos indicadores, sobre todo de consumo en Estados Unidos, muestra que los estadounidenses tienen miedo que hay por todo este tema arancelario, ¿no? Que ya va a entrar, como decía, próximamente. Sin embargo, digo, como les decía, la inflación general y la inflación subyacente en Estados Unidos, pues siguen desacelerándose. Ojo, para Estados Unidos, o bueno, para la Reserva Federal, su nivel objetivo de inflación es el 2%.
por lo que todavía nos encontramos un poco por encima de ese nivel, pero aún así, al igual que México y muchos otros bancos centrales, la Reserva Federal ya ha empezado a recortar las tasas de interés este año, ¿no? Y es posible que continúe haciendo los recortes. Pero bueno, vemos que hacia adelante, como les decía, también hay un poco de nerviosismo o riesgo por el tema de la inflación, sobre todo si Donald Trump y su gente sí imponen estos aranceles a las importaciones, digo, no solo de México y Canadá, porque él ha dicho que a todo el mundo le va a imponer aranceles a las importaciones, ¿no? De bienes. Ya el día de ayer habló que no solo va a ser el aluminio, por ejemplo, y el acero, que también el cobre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado, sigue habiendo como que riesgos inflacionarios en general. No obstante, pues esta como desaceleración que hemos estado viendo también puede indicar que si Estados Unidos, vaya, si se ponen estos aranceles y aunque la inflación suba por estos, sí, por estos imposición de aranceles o los precios que serían más caros en Estados Unidos, pues a lo mejor hasta la Reserva Federal tendría que dar pasos para hacer mayores recortes a la tasa de interés, sobre todo si Estados Unidos llega a estar cerca de una recesión, por todo, ¿no? Este panorama negativo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, seguimos con México. A diferencia de Estados Unidos, digo, la desaceleración en el crecimiento económico de México, pues todavía es mucho más evidente. Vimos que en el cuarto trimestre del año pasado, en términos trimestrales, la inflación, pues sí se observó perdón, la inflación, el PIB, sí mostró una contracción en términos trimestrales durante el cuarto trimestre, mientras que fue un ligero aumento en términos anuales, que nos habla mucho de este tema de que pues, la economía en general de México, digo, no digo que esté mal, pero en general se está desacelerando, ¿no? Hasta ahorita, bueno, si no pasa nada de los aranceles, etcétera, nosotros tenemos una expectativa de crecimiento para este año de 0.8%, ¿no? Evidentemente, si se imponen aranceles, pues eso ya sería como otro tema, ¿no? Y hay que destacar, o es importante mencionar, que el Banco de México, en su último informe que tuvieron, también recortó sus expectativas de crecimiento económico para el 2025. Ellos traían un crecimiento económico de 1.5% y ya traen un crecimiento económico esperado para este año de 0.6%. Y de hecho, si vemos como que el rango que pone este Banco de México empieza desde negativo, ¿no? O sea, de que podría verse también, o están señalando también que hay riesgo de que la economía de México pudiera caer en recesión, ¿no? Con todo lo que estamos viendo ahorita y con toda la incertidumbre. De hecho, los indicadores de los sistemas cíclicos nos hablan de esto, de que aunque no estamos todavía en recesión, como vemos aquí en este piquito hasta abajo, se podría ver no sé si me explique, o sea, todavía la economía no cae en recesión, pero todos los signos cíclicos o hacia el futuro indicarían que lo podría hacer. Obviamente, esto en gran medida también en México se debe a la desaceleración en la parte del consumo, que el consumo privado en México también, como les decía, se ha desacelerado muchísimo, no solo por el tema de que, como les decía, la inflación, digo, ya se está controlando y todo, permanece todavía alta, pero como que se está viendo que las personas están, o sea, como que limitándose en consumir para ver qué va a suceder hacia adelante, sobre todo porque, digo, esto es básicamente lo mismo, sobre todo porque sabemos que, pues las remesas en Estados Unidos son un factor sumamente importante para la economía mexicana, ¿no? Para el consumo de México. También podemos ver, digo, si bien la tasa de desempleo se mantiene pues bastante baja en México, sí se han logrado ver como un ligero aumento en el desempleo. Ojo, esto no quiere decir que mañana se va a desplomar el empleo y todos nos vamos a quedar sin trabajo, no, también es parte de esto, de los cíclicos que les estaba mencionando, son como señales de que pues podría haber ahí algo medio raro, ¿no? Y hay que mencionar muy fuertemente también es que la tasa de informalidad de México, pues también digo, se está desacelerando un poquito, pero sigue sumamente amplia, ¿no?
Y bueno, en cuanto a la creación de empleos del IMSS, vimos el menor crecimiento en 2024, pues no visto por ahí desde aquí 2019, previo a la pandemia, ¿no? Y todavía en 2010, 2008, 2009, que era la crisis esta de Estados Unidos, pues también está más o menos, digo, todavía se crearon, pero está muy por debajo de esos niveles, ¿no? Obviamente aquí, pues la pandemia es algo, sabemos que fue como un outlier en general. Y que el poder de compra también, como les mencionaba, digo, las remesas para el consumo en México son sumamente importantes y ya en diciembre vimos una desaceleración importante, posiblemente porque como vemos en los meses anteriores, sobre todo junio, por ahí de agosto, septiembre, todos esto se vio, octubre, noviembre, se vio como un repunte, sobre todo por el riesgo de Donald Trump, digo, que en aquel tiempo fuera a llegar a la presidencia, ahorita ya está en la presidencia, entonces hay miedo también por este tema de las deportaciones, ¿no? Sobre todo, digo, va a ser súper interesante ver los datos de enero, porque seguramente podríamos ver una contracción, sobre todo porque sabemos que en Estados Unidos, pues las personas que están de manera ilegal, se están como reguareciendo en su casa, no han ido a trabajar, tratan de no salir para no alcanzar como en estas redadas, ¿no? Que se están haciendo en Estados Unidos, lo que quiere decir que posiblemente para el, como les decía, para el mes de enero veamos una contracción y evidentemente esto va a afectar al consumo en México, puesto que va a haber una menor entrada de remesas a la economía mexicana. Por el lado de la inversión extranjera directa, de hecho, estos datos salieron el día de ayer. Como vemos, las nuevas inversiones hacia México se han desacelerado de manera significativa, mientras que en el 2022 todavía era un incremento de 50.4%, el 2024 solamente se vio un incremento de 8.51%. Ojo, digo, en general, pues siguen aumentando la inversión extranjera directa, ¿no? Pero también, como les decía, está muy desacelerada. En 2024 solamente vimos un incremento de 1.11%, ¿no? Y como ya habíamos hablado antes, pues como les decía, las nuevas inversiones se han desacelerado mucho y lo que está pasando es que hay un aumento en la reinversión de utilidades. Ojo, esto no es, o sea, no es malo, de hecho, pues es bueno, al menos las empresas ven que México pues es sumamente o continúa siendo bastante sólida invertir en el país y entonces es por eso que todas las empresas que ya están en México, llamémosle, no sé, Kia, por ejemplo, etcétera, pues en lugar de sacar ese dinero y llevárselo hacia su país de origen, lo están reinvirtiendo y lo están dejando en el país para, o sea, para lo que sigue, ¿no? Por el lado de la inflación en México, como les decía, ay, la inflación, digo, también se está desacelerando, pero todavía estamos lejos para llegar al objetivo de Banco de México, ¿no? El objetivo de Banco de México es el 3% más menos 1%, pero bueno, sí es probable que en este año la inflación en México pues alcance dichos niveles o que quede dentro de los rangos que Banco de México busca, ¿no? Y esto, bueno, es positivo. De hecho, ya como les decía al principio, ya hemos visto varios bancos centrales, incluyendo a México, al Banco de México, que han recortado la tasa de interés y es muy posible que sigan los recortes a la tasa de interés de Banco de México. Esto se debe principalmente porque también, como vimos, la economía de México se está desacelerando y si llegan a imponer aranceles a México, pues sería bastante malo y podríamos también caer en una recesión en México, lo que podría llevar a que Banco de México pues sea mucho más agresivo para los recortes en la tasa de interés. Por lo pronto, digo, esperaríamos que al cierre del año la tasa de interés de México se reduzca hacia el 8.5%, mientras que la tasa de interés en Estados Unidos, la parte alta del rango, quede en 4.25%. Ojo, esto es bueno porque pues todavía tenemos este diferencial de las tasas de interés, lo cual es optimista para México, puesto que pues hace que México sea mucho más atractivo para los inversionistas extranjeros porque van, o sea, reciben una tasa más alta en general.
Y bueno, por el lado del tipo de cambio, como decías, hemos visto muchísima volatilidad, sobre todo por los temas, pues arancelarios, ¿no? De hecho, aquí es la nueva noticia, lo que acaba de decir Trump hace unos 10 minutos, pareciera indicar que van a patear todavía el balón un mes más, ¿no? Estaba hablando, si bien sí dijo que según él no ve que México y Canadá estén, ¿cómo decirlo?, cumpliendo lo que él quiere, pero sí dio una señal que a lo mejor hasta el 2 de abril se podrían poner pues los aranceles, ¿no? Lo que quiere decir que nos va a dar un mes más para seguir como que negociando, y habla de lo que ya habíamos platicado durante la sesión pasada, que pues Donald Trump a lo mejor solamente está utilizando este tipo pues sí, de pláticas como para método de negociación y como para empujar a los países que hagan lo que él quiera. De hecho, también entre parte de las noticias, pues aparentemente ya alcanzó un acuerdo con Ucrania con este tema de las tierras raras, como vemos, o sea, como que presiona para que hagan lo que él quiere y en un punto, pues los países van a, pues, no hacer lo que él quiere, ¿verdad? Pero sí se van a tener que alinear a lo que Estados Unidos dice, ¿no? Entonces, estas noticias fueron positivas, lo que llegó a que el peso hoy, ahorita en la sesión, alcanzara los 20.29 pesos por dólar, o sea, sí en un punto de estar en 20.50, nada más Trump dijo eso y se bajó, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que la volatilidad cambiaria va a continuar por mucho más tiempo, ¿no? Y para hacer como un recap de lo que vimos la sesión pasada, obviamente pues es bastante riesgoso, ¿no? Para la economía de México que Estados Unidos imponga estos aranceles. De hecho, si llegara a imponer aranceles a todo, o sea, todos los bienes y servicios, y que llegara a ser también como aranceles acumulativos, porque ha hablado que, por ejemplo, para el caso del acero y el aluminio, sería 25% solo de eso, más 25% general para todo, ¿no? Entonces, estaríamos viendo que sería un aumento pues del 50%, ¿no? Para estos bienes, y también mencionó algo similar para el sector automotriz, ¿no? Entonces, si llegáramos a ver así como que un escenario súper dramático y de nuestra peor pesadilla, podríamos ver una contracción en el crecimiento, o sea, vaya, estaríamos en una recesión y se podría observar una caída en el PIB en el 2025 de 4.4%, ¿no? Por eso es bastante delicado todo este tema. Sabemos que de ser así, los estados más afectados en México serían en general la parte de la frontera norte con Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, etcétera, y el área también del Bajío, que son los lugares donde está como clusterizado todo este tema del sector automotriz, el sector aeronáutico, etcétera, ¿no? Y de hecho, pues de ese tipo de manufactura sería la que más estuviera afectada, ¿no? Vemos que equipos de transportación, la parte de comunicación, computación, plástico, zule, la parte del sector químico, etcétera, serían de los bienes más afectados por los aranceles de Estados Unidos, ¿no? Y finalmente, también digo, como decíamos con anterioridad en la semana, hace un mes, pues la manufactura de México es una manufactura muy bien hecha, ¿no? De muy alta calidad, y es muy poco probable que Estados Unidos, si se pone, o sea, si pone este tipo de aranceles, pueda buscar en otros lugares del mundo estos productos, ¿no? De hecho, la calidad de los productos de México y el tipo de los productos que se hacen en México y que son los que demanda Estados Unidos, pues son el mismo tipo de productos que hace Japón o hace Alemania, ¿no? Entonces, pues sería también mucho más caro para Estados Unidos traerse todas estas cosas de Alemania o de Japón, que ojo, también ellos han dicho, o sea, Estados Unidos también ha dicho que los aranceles van a ser para el resto del mundo, lo que quiere decir que Alemania o la Unión Europea en general y Asia, Japón específicamente, también recibirían este tipo de aranceles, haciendo que sus productos sean mucho más caros, y además de eso, pues le añadirías pues la parte esta de los costos de transportación que llegarían hacia México. Pues sí, otra vez muy volátil en todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Eh, Sí.
De hecho, pues está Marcelo Ebrard, ¿no? En Estados Unidos está negociando ahorita algunos temas del tratado y algunos temas de comerciales y hasta la semana que entra, ¿no? Y creo que, pues, a final de cuentas, la noticia que mencionabas ayudó un poco a eso, ¿verdad? Sí, Suavizó el impacto. Como dices tú, patearon el bote un mes más, por lo menos. sí. Muy bien, pues muchas gracias Ana. La verdad es información valiosísima todo eso. Es una cápsula, una super cápsula con toda la información y todo lo que tenemos que, por todos lados, los frentes que tenemos que revisar. Ujú. Hay una pregunta que se parte en dos. Hace una pequeña reseña y dice, las nuevas inversiones en el país reportaron su peor desempeño anual desde el 93, según el el Banco de México. Y bajo el contexto de las tensiones comerciales entre México y la administración del presidente Trump, ¿cuál es la perspectiva para 2025 sobre la llegada de nuevas inversiones? Es la primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿el nearshoring aún es alcanzable o se mantendrá como una aspiración? Yo creo que sí, obviamente si se ponen los aranceles a México, yo no creo que vaya a haber o sea, vea, podría haber una contracción, incluso una caída en la inversión extranjera directa en general, o que las nuevas inversiones pues ya no lleguen, pero como decimos, todo parece indicar que Trump va a ir aplazando, o sea, pateando el balón, ¿no? Que van a seguir creciendo pero súper desacelerado hasta que o Donald Trump se vaya o haya todo un cambio como que de perspectiva. Yo sí creo que el nearshoring pueda ser alcanzable, pero también es que hay muchos temas internos, ¿no? No solamente es el tema externo del nearshoring y de todo lo que está haciendo Trump, sino también hay un tema de falta de pues no sé, de carreteras en México, falta de agua, de electricidad, todo este tipo de cosas que es infraestructura mexicana que no se ha logrado como que hacer en muchos años y que quede bien. Y entonces eso también hace que el nearshoring pues sea como más, pues no quiero decir efímero, pero que no tenga el potencial que podría tener si todas este tipo de temas se arreglaran, ¿no? Ahorita hay mucho riesgo también internacional, como decía, como lo de Trump, pero si no existiera, también hay mucho trabajo que tiene que hacer México para lograr que este nearshoring se dé, ¿no? Que sería increíble porque estaríamos viendo que la tasa de informalidad posiblemente se puede ir hasta el 40, o sea, del 50 y tantos por ciento que estaba, que se vaya hacia los 40, ¿no? Que Ujú. sería, pues, precioso, ¿no? Para México. Claro. Y también esta inestabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos reaccionando a las noticias que da Trump. O sea, anuncia un arancel y corremos a ver qué hacemos del otro lado, Sí, ¿verdad? Y qué se nos ocurre o qué sí. proponemos. Y para estar bien con Estados Unidos. Y creo que mientras sea así, va a ser muy complicado. Tiene que haber, como dices tú, más formalidad en el gobierno mexicano para poder ofrecer mejores ofertas de tanto de vialidades, infraestructura, agua, electricidad, en fin. Buenas tardes, dice, ¿cuál es su opinión final si se van a aplicar los aranceles y hasta qué mes? Yo creo que sí van a aplicar aranceles, no creo que vayan a ser del 25% a todo, porque la economía de México, la manufactura de México y de Estados Unidos está súper ligada, ¿no? Ahí viene sobre todo el sector automotriz, que pasan 2 o 3 veces la frontera, ¿no? Supongamos, o sea, como ejemplo, no sé, un asiento, a lo mejor aquí se hace la funda, ¿no? Se manda a Estados Unidos y le ponen el relleno, se manda a México y le ponen resortes, y entonces va, o sea, como que va moviéndose pues entonces, ¿qué estarías hablando? De aranceles del 75% a ese mismo Ujú. bien. Entonces es una locura, ¿no? Entonces yo creo que sí van a ser aranceles como la vez pasada en su otro mandato, al acero, al aluminio, a lo mejor otros bienes súper específicos para México que no les afecte también tanto a ellos, pero no así, o sea, se estarían dando un balazo en el pie, honestamente, o sea, esa parte de van a ser aranceles a todo, no creo. Yo creo que en abril, que había hablado sobre los aranceles, el 12 de abril creo que dijo que iban a ser aranceles al acero y al aluminio, yo creo que eso sí se van a imponer. Pues muchas gracias, Ana. La verdad, mucha información y creo que es cada vez más relevante estar actualizado en todo esto y sobre todo seguir todo lo que está sucediendo cada 10, 15, 20 minutos, ¿verdad? Entonces es Sí, importante. Ángel, creo que vas a dar un pequeño anuncio, ¿verdad? Adelante, Ángel. Un saludarte. Gracias, Alberto. Digo, complementando lo que decía Ana, ¿no? Digo, vamos a ver estos 4 años de Trump, mucha volatilidad en los mercados, ¿no?
Nada más para quedar claros, el día de hoy el mercado arrancó, bueno, vimos un máximo de 20.54 y se cayó a los 20.27, prácticamente 34 centavos en media mañana. Entonces, digo, lo que nosotros queremos comunicarles, obviamente, pues que utilizan las coberturas cambiarias, ¿no? Es un traje a la medida, no es un producto generalizado para todos nuestros clientes, que cada uno de ellos se acerque con nosotros, podamos ofrecerle precisamente este producto, garantizar un tipo de cambio en el muy corto plazo o a futuro y evitar precisamente esa volatilidad, ¿no? En base a su presupuesto que tenga, nosotros podemos asesorarle. Y básicamente, bueno, eso sería para poder que también le echen un ojo precisamente a la parte de las coberturas. Ángel, por ejemplo, y tomando el tema de las coberturas, y Sí, creo que es súper importante, lo veíamos en la sesión, no recuerdo si la ha pasado o hace 2 sesiones, sobre este tipo de productos que ustedes ofrecen y cómo puedo poder mantener un tipo de cambio estable para las empresas y la inversión y todo eso. Salieron muchas dudas, entonces yo creo que es importante que también se pueden publicar sus datos porque nos han preguntado sobre este tema y este producto y creo que es muy valioso que pudieran enviar, poner en el chat cómo contactarlos, ¿no? En caso de que se requiera. sí, encantado. Digo, aquí ponemos nuestro correo para poder ayudarles. Repito, es un producto específico para cada uno de los clientes, ¿no? A lo mejor el importador y el exportador son lados completamente diferentes, pero lo que buscamos es darle precisamente al clavo de lo que estén buscando y ofrecer un tipo de cambio competitivo para ellos. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Con eso llegamos al final de esta transmisión. Agradecemos su participación e interés. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y canales de comunicación para mantenerse informados sobre nuestros próximos eventos y recibir información clave para su cumplimiento normativo. También les recordamos que hoy estaremos en nuestro episodio de Radio Incomex, precisamente con Ana, que nos acompañó con una entrevista por ahí, y sobre el impacto de las políticas arancelarias de Trump en México. Pueden escucharlo a través de Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Agradecemos nuevamente a Ana, a Ángel, a Banco Base por acompañarnos en estas cápsulas informativas. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por su participación.